Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de junio de 2024 y esto es La Contracrónica. Si hay alguien capaz de adueñarse de la actualidad de una semana tras otra, ese alguien es Javier Milei. Sucede en su país, donde, aparte de ser el presidente, acaba de sacar adelante un generoso programa de ajuste después de una larga negociación. Lo es también en España, donde es admirado y rechazado casi como si se tratase de un político nacional. Y lo es en la prensa económica mundial, donde su nombre se ha convertido en un ingrediente habitual. Javier Milei, que lleva poco más de 6 meses en el cargo, se ha convertido en uno de los líderes mundiales más conocidos, a pesar de que hasta el año pasado solo daban cuenta de él los argentinos, y no precisamente por dedicarse a la política, sino por criticar a los políticos en agrios debates televisivos. Su ascenso al poder, tras una contundente victoria electoral en noviembre de 2023, vino acompañado de una incógnita: la de si tendría la oportunidad y la voluntad de implementar su ambicioso programa de reconversión económica. Lo segundo, lo de la voluntad, se daba por hecho. Milei es un tipo vehemente y muy convencido de sus ideas. Lo primero, lo de la oportunidad, no tanto, ya que su partido, La Libertad Avanza, cuenta con menos del 15% de los diputados en la Cámara Baja y menos del 10% de los senadores. Eso le obligó desde el primer día a buscar aliados. No tardó en encontrarlos, pero eso le ha empujado a hacer una aproximación más gradual al programa de reformas económicas que anunció nada más entrar en la Casa Rosada. Durante los últimos meses se ha debatido este mismo plan de reformas, cuyo objetivo es sacar a Argentina de la crisis crónica en la que vive inmersa desde hace años. El pasado día 13 se sometió a votación el plan en el Senado, pero no era el plan original, sino algo mucho más suave, ya que necesitaba el apoyo de sus socios parlamentarios. Eso no fue obstáculo para que, mientras se votaba en el interior del Congreso, se produjesen multitudinarias y violentas manifestaciones de repulsa en el exterior. El gobierno contaba con ellas, pero contaba también con el refrendo de una mayoría de argentinos que confían que ese ajuste ponga fin a la crisis económica. El ajuste consiste en 2 leyes. La primera otorga poderes de emergencia al presidente, privatiza algunas empresas estatales y crea una serie de incentivos para que afluya hacia Argentina la anhelada inversión extranjera. La segunda aspira a apuntalar la recaudación fiscal, severamente dañada por los años de crisis y por la decisión de Alberto Fernández de suprimir el impuesto a las ganancias en plena campaña electoral. Esto lo hizo en septiembre del año pasado. En el Senado los 2 bloques estaban empatados, así que para aprobar la primera parte del plan, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, tuvo que recurrir al voto que le otorga su condición de presidenta de la Cámara para desempatar. La segunda no salió, pero en conjunto aquello era una victoria para el presidente, que aunque su debilidad parlamentaria es evidente y el ajuste económico ha provocado un repunte en la tasa de pobreza, ha conseguido mantener índices de popularidad muy altos. Sobre esa popularidad creciente, tanto dentro como fuera de Argentina, pretende Milei seguir adelante con sus planes de reforma. Pero la opinión pública es muy volátil y tiene aún por delante 3 años y medio de mandato que se prometen infernales en todos los frentes. Después de 6 meses en el gobierno, Javier Milei pudo celebrar, por todo lo alto además, el pasado día 13, su primera victoria legislativa. Esta victoria consiste en un paquete de reformas y de medidas fiscales diseñadas para liberalizar la economía, atraer inversión extranjera y reactivar en general una economía que está completamente quebrada. Así que después de un montón de horas en el Senado de debate, fueron algo así como 20 horas, una cosa larguísima. Imaginemos lo que es pasarse 20 horas debatiendo con sus recesos, obviamente, pero vamos, todo un día. El Senado aprobó por un margen estrechísimo, de un solo voto, el paquete. Eso sí, el paquete estaba recortado, no era el original que había presentado hace unos meses. Este paquete de reformas, al tiempo que estallaban violentas protestas frente al edificio del Congreso. Esto está en la misma plaza del Congreso, en el centro de Buenos Aires. Bueno, algunas de las imágenes de aquellas protestas nos llegaron en su momento. Fueron el clásico intercambio de palos entre la policía y los manifestantes que de tanto en tanto se da en Argentina. Para poder desempatar, porque la cosa iba muy apurada, la vicepresidenta, que es Victoria Villarruel, tuvo que emitir el voto final de desempate. Era
un empate 36-36, si mal no recuerdo, y la vicepresidenta del país es a su vez la presidenta del Senado y tiene tanto voz como voto en la Cámara. Puede no utilizar ese voto y dejar a los senadores legislar, o puede, en el caso de que vaya la cosa muy justa, desempatar, que es lo que hizo el otro día. Todo, por supuesto, con esta batalla campal en la calle, que no es que fuese unas horas más tarde o al día siguiente, o que los sindicatos y los partidos de izquierda, que fueron quienes esencialmente se manifestaron, organizasen una serie de movilizaciones la semana posterior a la aprobación de esto. No. Fue mientras estaban votando. Todos estos sindicatos y estos partidos de izquierda se oponen desde el principio a la política económica de Milei y se enfrentaron, los más activistas obviamente y los más amigos de meterse en líos con la policía se enfrentaron a los antidisturbios. Incendiaron de hecho el vehículo de un canal de televisión, lanzaron piedras, cócteles molotov a los agentes, en fin, lo que hemos podido ver todos por televisión. Luego en los barrios de Buenos Aires se produjeron algunas caceroladas, pero vamos, la cosa no fue más allá. Se preveía que iba a haber protestas y las hubo, pero en ningún momento se salieron de madre ni se han reproducido todos los días, que era otro de los riesgos que existían en aquel momento, que nos encontrásemos con espectáculos como el del día 13 todos los días en la Plaza del Congreso o en la Plaza de Mayo, es decir, en el centro de Buenos Aires. Llegar a esta votación, a la del día 13, costó bastante, costó 6 meses e interminables y durísimas negociaciones entre el partido de Milei, que se llama La Libertad Avanza, y sus aliados parlamentarios. No son aliados fijos, pero aliados coyunturales. En las elecciones del año pasado, esto ya lo vimos aquí en la Contracrónica, Javier Milei ganó con muchísima autoridad las elecciones. Obtuvo, le hablo de memoria, pero creo que fue el 55,5% de los votos, frente al 44% de su adversario, que era el peronista Sergio Massa. Recordemos que había sido una victoria muy, pero que muy sólida, y tenía, por lo tanto, Milei no había ganado por lo justo, en una palabra. Tenía un mandato popular también muy sólido, y eso le daba una ventaja a pesar de que en la parte legislativa, en el Congreso, no le había ido nada bien. Las elecciones al Congreso fueron una cosa completamente distinta. A diferencia de los partidos tradicionales, la Libertad Avanza era un fenómeno en origen eminentemente porteño, bonaerense. Carecía de una presencia territorial consolidada. Esto es algo importante en cualquier país, pero más aún en un país tan grande y tan diverso como es Argentina. Bueno, el resultado de aquello fue que el partido de Milei solo obtuvo 38 de los 257 diputados de la Cámara Baja, que en Argentina se llama Cámara de Diputados, el 14,7% exactamente, y 7 senadores de 72, menos todavía, el 9,7%. En Argentina el presidente es una república presidencialista, el presidente se elige por sufragio universal y eso le faculta para muchas cosas, goza de amplios poderes en una palabra, pero para otras muchas cosas necesita pasar por las cámaras, que, como sucede en cualquier democracia, pues ejercen de control al gobierno. El plan de reforma en el que se trabajaba desde el pasado mes de diciembre necesitaba por ley pasar por esas dos cámaras. Ha pasado ya por el Senado, que era lo fundamental, que era donde más difícil lo tenía. En el Congreso no lo tiene tan complicado. Bueno, era una cuestión, un trámite parlamentario que Milei conocía desde el pasado mes de diciembre. De hecho, ya lo intentó pasar en febrero y no lo consiguió porque fue muchísimo más ambicioso. La cuestión es que este programa de reforma era necesario. No hay más que ver el estado de la economía argentina en diciembre. Bueno, sigue siendo malísimo, pero en diciembre estaba postrada de rodillas. Al asumir su cargo en el mes de diciembre, Milei era de un estado en la ruina, que había gastado mucho más allá de lo que ingresaba, había gastado muy por encima de sus posibilidades durante demasiados años. Entre tanto, iba financiando todo aquello, todo ese gasto, creando dinero de la nada, es decir, generando inflación en modo industrial. La inflación estaba completamente disparada a finales del año pasado. Esto era una queja que tenían todos los argentinos, sin excepción. Era el principal problema de los argentinos cuando se les preguntaba ¿qué es lo más duro que tienes que atravesar todos los meses? Y decían, bueno, hay muchas cosas, pero la principal de todas es el aumento incansable de los precios. Que eso lo dijese un argentino acostumbrado
acostumbrados, como están desde siempre, a padecer tasas de inflación altísimas, ya era indicativo de que algo no es que no funcionase, de que algo se había roto. Ese algo que se había roto es el que posibilitó la victoria en las elecciones del candidato más insospechado, que era Javier Milei. Un tipo que se definía como anarcocapitalista, que quería poco menos que desmontar el Estado argentino y todas sus instituciones y crear una suerte de paraíso anarcocapitalista. Esto sobre el papel, evidentemente, luego aterrizados en la realidad, y las cosas están siendo muy distintas como era previsible, pero que era un candidato que no hubiese pasado de ser un polemista televisivo, que entró en 2021 al Congreso, pero de manera muy minoritaria, que era conocido más o menos por todos los argentinos, pero que pocos eran los que hasta hace unos meses le veían como presidente. Bien, si llegó a presidente era porque ese algo se había roto. Se habían roto demasiadas cosas en Argentina. La inflación era el síntoma de que estaba todo destrozado. Las reservas de divisas también estaban en mínimos. Bueno, Milei culpaba a los peronistas, que son el objeto de sus críticas, pero no solo, o al menos el objeto favorito de sus críticas, pero no solo a los peronistas. También señalaba con el dedo acusador al resto de partidos y, por supuesto, a los sindicatos. Decían que ellos eran los responsables directos de aquella catástrofe, que él, por supuesto, se encargaría de remediar. De forma inmediata, nada más llegar al poder, recortó el gasto en la medida de sus posibilidades, lo que ha provocado pues algo inaudito desde hace mucho tiempo, una serie de superávits presupuestarios en los últimos meses. Esto es algo que no se recordaba en Argentina desde hace muchísimos años. También apagó la impresora de dinero. Impresora es un decir, es una licencia, digamos, porque el dinero, como bien sabéis, la cantidad de dinero impreso es muy pequeña. Dejó de crear dinero, en una palabra, y eso ha hecho descender la inflación hasta más o menos un 4% mensual. Es algo que nos puede parecer alto, y de hecho es alto, pero que en Argentina se considera, según están las cosas, algo razonable. Bien, esto ha tenido un coste, el de una recesión muy aguda, que el propio Milei ya advirtió en su momento, trasladando a los argentinos que venían tiempos duros, que 2024 sería un año infernal, pero que luego, conforme estas reformas que él pensaba aplicar fuesen cobrando cuerpo y el tejido económico fuese reaccionando, las cosas mejorarían de forma sustancial. Y que a los 4 años, es decir, al final de su mandato, Argentina se encontraría en un estado económico mucho mejor que el que estaba a finales de 2023. Es decir, que habría hecho el trabajo para el que le habían elegido. Bien, para esto necesitaba nada más llegar un plan de ajuste económico, y no uno cualquiera, sino un plan de ajuste a la medida del problema. En tanto que el problema era gigante, pues hacía falta un plan de ajuste gigante, que diese por completo la vuelta a la economía argentina. Este plan de ajuste de Milei no solo perseguía, por lo menos el primero que anunció, no solo perseguía corregir los excesos del peronismo, es que quería, como os decía antes, dar la vuelta a la economía argentina, convertirla en otra cosa, en una economía mucho más capitalista, menos dependiente del Estado, más entregada a las empresas privadas, la sociedad civil, el libre comercio, etc. Justo lo que Argentina no ha sido en las últimas décadas. Lo intentó primero en febrero, con una reforma bastante amplia, de unos 600 artículos, que cuando llegó a las cámaras se la tumbaron. Volvió entonces a sentarse a negociar, tuvo el golpe de realidad, y la que ha salido aprobada es la reforma esta última, la del 13 de junio, que os hablaba, que tiene 400 artículos menos. Es decir, que no es que le hayan quitado 13 o 14, no, es que le han quitado 400. Ha sido un caso de realismo absoluto, el de Milei en este caso. Mientras negociaba este plan con varios partidos argentinos, ha tratado de mostrar músculo internacional. Sabedor de que esto le daría por lo menos optimismo a los argentinos del interior, no de comer, pero sí al menos optimismo. Esto es algo que ha conseguido con creces gracias a, en fin, qué decir a estas alturas que no se conozca, la personalidad arrolladora de este hombre. Ha viajado a Estados Unidos y a Europa en varias ocasiones. En los últimos meses se ha reunido con varios presidentes y con primeros ministros. Asistió a la cumbre del G7 en Italia este mismo mes, donde se convirtió, a pesar de que Argentina no forma parte del G7, era un invitado, se convirtió en la estrella indiscutible. Bueno, indiscutible, estrella invitada, indiscutible. Dio también un abrazo al Papa en Roma, que también es argentino,
año y a quien había insultado en el pasado, y se ha hecho ver como un gran defensor de Israel y de la independencia de Ucrania. Esto ha complicado bastante las cosas a sus críticos, que no saben bien dónde encasillarle. Tienen un problema. Ya se sabe que en esto la etiqueta funciona bien, pero Milei es difícil de etiquetar. De primeras se pensaron que se trataba de una versión argentina de Jair Bolsonaro. Pero no es exactamente eso. Milei no proviene del ejército y no es especialmente patriota, ni le gustan los excesos patrióticos, ni las proclamas. No se pierde por ahí. Tampoco es un paladín de los valores tradicionales. Bueno, de hecho está soltero y no tiene hijos. Ni cuestiona a Occidente. Como he dicho antes, es un gran defensor de Israel, de lo que está haciendo la OTAN en Ucrania. Defiende el anarcocapitalismo y allá donde habla, pues hace encendidas alabanzas del libre mercado, al tiempo que carga con muchísima fuerza contra el socialismo. Vamos, que es alguien que no deja indiferente a nadie. Más allá del mundo de habla hispana, donde le entendemos perfectamente, más allá de nosotros, pues no entienden lo que dice. No sé que se lo estén subtitulando y aun con todas no se capta todo. Pero como es tan histriónico, se ha convertido en una celebridad que arrasa en las redes. Incluso yo he llegado a ver cómo mediante programas de inteligencia artificial doblan sus discursos, incluso con acento argentino en inglés, una cosa fascinante. En diferentes lenguas, no solo en inglés, y los cuelgan en las redes sociales, para regocijo de quienes le siguen en lugares como Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido. Esto no era algo que se hubiese hecho nunca con un presidente argentino, pero se hace con Milei. Bueno, el propio Elon Musk ha caído rendido a sus encantos y con él muchos empresarios estadounidenses. A Elon Musk, que le gusta hablar de temas políticos, otros empresarios son más reservados para esto, pero a Elon Musk le encanta, le ha alabado en varias ocasiones, incluso se ha visto con él. Argentina, a fin de cuentas, esto no tiene tampoco nada extraño, ¿eh? Argentina no deja de ser en el imaginario, no tanto de los estadounidenses, pero sí de muchos europeos, todos los europeos occidentales. Ese país en los confines del mundo donde sus antepasados emigraron en busca de una vida mejor, y muchos de ellos la consiguieron. Un país que aún guarda esa imagen de tierra de promisión, en la que, como lugar lejano y de promisión, pero esencialmente europeo, una nueva Europa en el hemisferio sur, aparecen personajes extraños, tipos vitalistas y apasionados. El caso del general Perón fue clarísimo, pero el caso de Milei también. Tipos a medio camino entre un gallego y un napolitano que, como era de esperar, pues hacen las delicias de los medios internacionales. Por ahora las cosas le están saliendo más o menos bien. Heredó un país con una economía en coma y, bueno, aunque sigue en coma, una mayoría de argentinos confía en que las cosas mejoren y que lo hagan con relativa rapidez. Es decir, que se empiece a observar la mejoría ya el año próximo, en 2025, y que para 2026 esa mejoría sea evidente. Esto es lo que confía la mayor parte de argentinos. Esto es significativo, porque lo que había en Argentina hasta el año pasado era derrotismo, esencialmente derrotismo. Alguna conversación con cualquier argentino, y durante los últimos años he tenido muchas, este programa, no lo olvidemos, lo escuchan muchos argentinos y nos dejaban sus reflexiones en la contrarréplica, era lo que presidía aquellas manifestaciones que nos hacían llegar nuestros contraescuchas argentinos, eran eso, era derrotismo, esto no tiene arreglo, en una palabra. Muchos descontaban que la cosa iba a ir a peor. El que podía se marchaba y el que no podía irse pues se resignaba a que las cosas fuesen a peor y conseguir pasar por aquello lo mejor que fuese. Muchos de hecho descontaban que si los peronistas volvían a ganar se produciría, era inevitable, otra quiebra soberana, ya que apenas quedaban reservas de divisas en el Banco Central y es mucho lo que el Estado argentino debe al Fondo Monetario Internacional. Son unos 40.000 millones de dólares que se pidieron poco antes de que Mauricio Macri abandonase la presidencia en 2019, no por gusto de Macri, sino porque no le quedaba más remedio. Tenía que mantener la administración funcionando y necesitó entregarse en manos del FMI. Lo que más desesperaba a los argentinos
era la persistente inflación. La inflación puede llegar a ser angustiosa. Yo vengo años diciéndolo aquí a los contraescuchas que están en Europa o a los de Estados Unidos, hasta que lo han experimentado en su propia carne los últimos años. Ojo, y nuestra inflación en Europa o en Estados Unidos no ha sido ni sombra de lo que han padecido los argentinos o los venezolanos. Aquí nos quejábamos porque se habían ido los precios, estábamos teniendo una inflación del 8% anual, o del 9%, del 7%, y andaba todo el mundo, pues todos como pollos sin cabeza en Europa. Pero ¿qué problema hay? ¿Qué es esto? ¡Qué locura! No hay quien pare. Bueno, pues imaginemos lo de los argentinos. La inflación además era continua, daba igual los gobiernos, siempre concebida para cubrir los recurrentes déficits públicos. El año pasado, 2023, la inflación cerró en Argentina con más de un 200%. 211 exactamente. Superó incluso a la de Venezuela. Solo en diciembre, en el momento en el que Milei juró el cargo de presidente, la inflación fue del 25% mensual. Es decir, el equivalente a la inflación más alta que se registró a finales de los 70 en Europa, en ese periodo inflacionario, pero anual. Creo que en España hubo un repunte inflacionario que fue en los 78, que llegó al 25% anual. Bueno, pues eso en un solo mes. Para frenarla, sabedor de que era la primera angustia de sus paisanos, lo que hizo fue aplicar un plan de recorte de gasto nada más llegar. Nada más entrar en la Casa Rosada y sentarse en el despacho presidencial, aplicó un plan de recorte de gasto que ha aliviado la subida continua de los precios. No es que haya bajado la inflación, es que ya no se incrementa tanto como lo hacía anteriormente. El mes pasado, por ejemplo, en mayo, ya veremos qué pasa en junio, pero en mayo los precios solo ascendieron de promedio un 4,2%. Nos parecerá mucho, pero para los estándares argentinos es muy poco. Recordemos que en el mes de diciembre estaban con incrementos mensuales del 25%. Esto evidentemente ha tenido un coste. No podía ser de otro modo. La economía argentina era adicta a la liquidez sin límites que proporcionaba el gobierno vía el Banco Central. Y como sucede con cualquier adicción, la que escojamos, algunas son más duras y otras menos, recuperarse es siempre duro. Es decir, se pasa un síndrome de abstinencia. La pobreza ha aumentado y eso se debe en buena medida al repunte del desempleo. La recesión es muy profunda, en una palabra. Ha caído en picado la producción industrial y con ella el crecimiento del PIB. Que ya venía el PIB argentino venía machacado el año 2023. Pero ojo, de todo esto advirtió Milei nada más jurar el cargo. Es decir, no prometió magia. No dijo, ya estoy yo aquí, ahora todo va a mejorar como por ensalmo. No. Dijo la verdad a los argentinos y la situación que se encontraba. Dijo a sus compatriotas por televisión que se avecinaban tiempos difíciles porque la economía estaba destrozada. Las cuentas públicas en la miseria y la bancarrota prácticamente garantizada para el año 2024. Muchos argentinos esperan que merezca la pena todo este sacrificio. Otros no están dispuestos. Bueno, estos que no están dispuestos son los que se manifestaban el otro día delante del Congreso y los que hicieron sonar sus cacerolas en los balcones. Pero el presidente es muy popular, a pesar de estos 6 meses de dolor económico. Los sondeos apuntan a que un 55% de los argentinos confían en que Milei sabrá sacar al país del marasmo, porque le acompañan las ideas adecuadas. Es decir, que lo está haciendo bien y que las cosas irán a mejor. En uno de ellos, el que realiza la consultora CB para todos los presidentes de Hispanoamérica, lo que observamos, lo vi en un diario argentino, el diario El Cronista, que lo llevaba el otro día, pues observamos cómo Milei es el presidente mejor valorado de todos los de Hispanoamérica, con un 55,7% de aprobado en su gestión. Le sigue, la tengo delante ahora, la encuesta, le sigue Daniel Noboa de Ecuador con un 54,3%, Lula da Silva con un 51,3% y luego está Luis Lacalle Pou de Uruguay con un 50,8%. Y al resto están por debajo del 50%. Luego en el otro extremo está Dina Boluarte de Perú con un 26%, lo cual tampoco me extraña, si os digo la verdad. Gabriel Boric con un 37% y Gustavo Petro con un 39%. Milei está en el primero de todos, Maduro está justo encima de Petro también con un 39%. Bien, esto evidentemente le da a Milei combustible para
y legitimidad para perseverar en las reformas. Pero no será nada fácil. Es muy débil en el Congreso, demasiado débil. Para cualquier cosa necesita socios, que es algo relativamente complicado. En febrero, como os decía antes, le tumbaron su primer plan de ajuste. Y si siguieron negociando, estos partidos podían haberse cerrado en banda y hacer del mandato de Milei algo imposible de llevar a cabo. Si se lo propusiesen, lo podrían hacer. Si siguieron negociando, se debió a que estos partidos, conocen estos sondeos de popularidad, estos que saben que el índice de popularidad es alto, y vieron que esa parte de que es popular en la calle, que es que tuvo muy buenos resultados en las elecciones, que fue un 55%, es decir, que llegó con mucha autoridad. Esto les obligaba a entenderse con él y negociar. Pero no olvidemos que el plan aprobado el día 13 salió adelante con 400 artículos menos que el original. Aun con todo eso le da cierto margen. El plan, por ejemplo, declara el estado de emergencia económica durante un año, lo que confiere al presidente poderes especiales en materias tales como la energía o las finanzas. También permite privatizar algunas empresas estatales, no todas las que pretendía Milei al principio, pero sí unas pocas, y crea algunos incentivos para atraer inversión extranjera. Lo que no ha conseguido es reinstaurar el impuesto sobre las ganancias. Esto es algo que suprimió Alberto Fernández en septiembre del año pasado, en plena campaña electoral, como medida desesperada para evitar el descalabro de Sergio Massa. No sirvió para mucho porque Massa se descalabró igualmente. Lo que complica la recuperación es el peso, que está muy por encima de su valor real, y que encarece las exportaciones. El tipo de cambio en Argentina lo fija el gobierno, que ha mantenido los controles de capital que impuso Alberto Fernández. En diciembre hubo una devaluación, nada más llegar Milei, pero esa devaluación se la está comiendo la inflación, de manera que el tipo de cambio real está subiendo. Esto ha hecho, por ejemplo, que países como Chile o Uruguay sean más baratos para los argentinos que su propio país, siendo países más ricos, lo que ocasiona que los que viven cerca de las fronteras se desplacen hasta allí para realizar todo tipo de compras. Un peso caro, además, ahuyenta a los turistas internacionales, como os decía, encarece las exportaciones y disuade a los inversores. La caída de las exportaciones, y Argentina es una economía muy exportadora, hace que al Banco Central le resulte más difícil acumular dólares, que son imprescindibles para generar reservas y sobre todo para amortizar la deuda. El gobierno podría liberar el peso, pero eso seguramente dispara la inflación, que es lo que Milei más teme. Pero no le queda otro remedio que acometer esa reforma, una reforma que depende exclusivamente de él. Asegura que está esperando a que la inflación descienda del 2% mensual. En ese momento, según dicen, eliminará los controles de capitales y con ellos el tipo de cambio fijo. El tema este de la moneda era de hecho uno de sus reclamos electorales estrella. Durante la campaña electoral se hicieron famosas sus diatribas contra el peso y el Banco Central, del que decía que había que cerrarlo cuanto antes. Hablaba de que el peso compitiese con el dólar, ambos ya convertidos en monedas de curso legal, pero de aquello nada se ha vuelto a saber. Entretanto, habla de lo que ha dado en llamar dolarización endógena, que consiste a grandes rasgos en fijar la oferta de pesos y así, cuando vuelva el crecimiento, los argentinos den salida a sus propios dólares. El peso se convertirá, según él, entonces en una pieza de museo. Después de eso procederá a cerrar el Banco Central. Esto evidentemente tiene sus riesgos. Si el presidente te dice que de aquí a un tiempo tu dinero no valdrá nada, lo primero que harás es correr a deshacerte de él. Y eso evidentemente se notará en la inflación. En definitiva, que no sabemos muy bien cómo pretende abordar su gran reforma monetaria, que de llevarse a término sería la más importante de la historia de Argentina. Pero de eso depende que en un par de años pueda hablar de éxito o de sonoro fracaso. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Mauro, que nos habla del tema que comentábamos ayer Rubén y yo en la contracrónica, el de Alvise Pérez como fenómeno electoral. ¿Por qué Alvise Pérez? Porque la gente vota a este caballero que ha vivido, esta gente joven, que ha leído Harry Potter y que ve los Bridgerton, donde allí nadie todavía no ha visto a ninguna protagonista coser un bodón. Bien, ¿qué ha visto esta gente entre 18 y 25 años? Bien, primero ha visto al sanchismo,
que en términos futboleros es como si un club de fútbol laureado pues pudiera meter goles en fuera de juego, y si alguien se queja al siguiente partido, pues penalti en contra. Y además te insultan diciendo que eres un fascista, la caverna, el fango y lo que caiga. Por tanto, este jovencito pues reniega del sistema, reniega de la democracia y reniega del fútbol. Tito Berni, los Puyol, los Eres, y se queda con eso de que aquí no vas a encontrar justicia. Por tanto, reniega. Un segundo elemento es que por el hecho de ser hombre, pues ya eres sospechoso de ser un malvado, de ser un desagradable, de ser un machista, y luego sale la ley del sí es sí y pone a los violadores en la calle, con lo cual hay una contradicción ahí terrible. Luego la mayoría de esta gente joven pues ha tenido algún encuentro desagradable con bandas latinas o bandas latinas similares o asimiladas a eso, con lo cual el tema del orden público les afecta bastante. Luego otro elemento que le afecta a su bolsillo son los sueldos bajos. Bajo para el nivel de formación. Por ejemplo, una muchacha con estudios en farmacia que haya terminado farmacia, pues ganará unos 1.500 euros aproximadamente. Pero es que una persona sin estudios gana el sueldo mínimo interprofesional, que son 1.134 euros. Claro, ¿de qué te sirve tener estudios? ¿Para ganar 200 euros más? 4 años metido en la universidad allí tragando. Un quinto elemento es que tampoco puede independizarse porque los precios de los alquileres están horrorosos. Porque el mercado está destrozado con la ley de alquiler. Para colmo le meten en la cabeza que el propietario es un maldito capitalista, cuando la realidad es que los propietarios son sus abuelos que subsisten en su mayoría de los casos gracias a un alquilerito que le complementa una pensión exigua. Luego otro punto es que ven la vida de lujo e impunidad de los narcotraficantes. Otro elemento es que ven las cartas de recomendación de doña Begoña. Otro elemento es que ven que si sus progenitores se van al paro, allí se quedan. Otro elemento es la ley de amnistía, más conocida como la ley del embudo. Y décimo es pues el caso de David Azagra, el hermanito de Pedro Sánchez. Claro que eso pues resulta un poco doloroso para más de uno. Resultado de todo esto, pues votan a su héroe, a Harry Potter, no votan a Héctor, porque no lo conocen, ni a Ulises, ni a Agamenón, ni a Teseo, ni a Hércules, ni a Jasón, ni a Medea, a nada. Entonces, ¿qué votan? Pues votan a un señor, Harry Potter, un tanto lenguaraz, que se enfrenta a Dolores Umbridge. Pero además, pelearse verbalmente, pues eso sale bastante gratis, ¿eh? Pero, y por supuesto dice que ya se enfrentará en su momento a la hidra sanchista, a Voldemort Pérez Castejón, pero no dice ni cómo ni cuándo. Y ahí tiene usted de dónde salen tanto voto para el señor Alvise Pérez. Un cordial saludo y felicidades a su programa y a su distinguida audiencia. En el programa de ayer, tanto en los comentarios de iVoox como en los de YouTube, salieron algunos contraescuchas que me recordaban, algunos muy airados, que al Alvise también le han votado ellos, que tienen más de 55, de 65 años. A ver, como es evidente, a Alvise Pérez le votó gente de todas las edades, desde los 18 hasta, qué sé yo, los 90 años o los 90 y tantos. No sabemos a ciencia cierta cuál es la distribución de votantes, no ya de Se acabó la fiesta, sino de todos los partidos, porque cuando votas no dices la edad que tienes, tampoco el nombre, el voto es secreto. Todo lo más que podemos hacer es, con los resultados en la mano, saber que ha votado un distrito, un barrio determinado, una ciudad, y a partir de ahí sacar conclusiones, pero nada más. Para conocer el perfil de los votantes de cada partido, lo que se realizan son encuestas, en la que Rubén y yo nos basamos en el programa de ayer, que es la única disponible, pero en este momento es una que hizo el CIS la semana pasada. En esta encuesta se aseguraba que casi la mitad de los votantes de Se acabó la fiesta tenían menos de 35 años. En el otro lado del espectro de edad encontramos con que los mayores de 55 años constituyen solo el 6% de su voto. Evidentemente, hay votantes de Se acabó la fiesta que tienen 60, 65, 70 u 85 años. Claro está, pero son menos
que los votantes de 20 o de 25 años. Esa es la razón por la que dijimos que el voto de Se acabó la fiesta es esencialmente un voto de gente joven, y por eso insistimos en ello. Respecto a lo que comenta Mauro de las razones que han empujado a esas 800.000 personas a dar su voto, a ver, algunas ya las comentamos en el programa de ayer. Se acabó la fiesta no hubiese existido sin Pedro Sánchez y sus 6 años de gobierno. Son votantes muy descontentos con la situación actual del país y se les quedan cortos otros partidos de oposición como el Partido Popular o Vox. De hecho, esta encuesta del CIS sitúa a la mayor parte de los votantes de Se acabó la fiesta en la derecha, concretamente un 56% de los que consultaron. Un 40% se considera de centro y solo un 2% de izquierdas. Ojo, esto es como se ven los votantes a sí mismos, los votantes consultados a sí mismos. Entiendo que estos consultados pues fue gente que recibió una llamada del CIS, que les preguntaron a quién habían votado y en el caso de que dijesen que habían votado a Se acabó la fiesta, pues ya a partir de ahí les preguntarían su posición política y su edad. Y ya sobre eso extrapolarían los resultados. Habida cuenta de que la campaña electoral de Alvise Pérez tuvo lugar esencialmente por medios no convencionales, como las redes sociales o el canal de Telegram de Alvise, esos números que da el CIS son creíbles. En España está conectado a Internet prácticamente todo el país, pero la gente joven hace un uso mucho más intenso que los mayores de 65. Ven menos la televisión tradicional o directamente no la ven nunca y leen menos periódicos tradicionales. Bien, estos votantes podrían haber entregado su voto a Vox, cuyo programa electoral abunda en todo lo que has dicho. Pero parece que Vox se les ha quedado corto y han visto en Alvise Pérez un voto de protesta, un voto troll, que decía ayer Rubén. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla de cómo la Unión Europea quiere subir los aranceles a los vehículos eléctricos a pesar de que llevan años insistiendo en que los utilicemos. Hola, Fernando. Lo más importante del coche eléctrico yo creo que es la enésima demostración de que nadie se cree la tontería del cambio climático. Están todo el día diciendo que vamos a morir todos y en vez de bajar los aranceles al coche eléctrico para que todo el mundo tuviese un coche eléctrico, más allá de que los constructores de coches de Europa se vengan abajo, pues se lo suben. Pero no hemos quedado que no sé, que vamos a morir todos por el cambio climático y que tenemos que tener coches híbridos y eléctricos, no sé qué. Pues bueno, pues digamos que sufre la empresa, la industria automovilística. Bueno, pero ¿qué es eso comparado? ¿Qué es eso comparado con la salvación de la humanidad? ¿No será que es que no va a pasar nada? Bueno, este tipo de disonancia cognitiva ya la tuvieron esta gente con las casas en la costa, que estaban diciendo todo, Al Gore, toda esta gente, que íbamos a morir todos hace 20 años, 20 y pico años ya, ¿no? Me parece que íbamos a morir todos, que iba a subir el nivel del mar, que el hielo del Ártico, siempre con esta cantinera, ¿no? Y sin embargo, las grandes mansiones están en la costa, los precios más altos están en la costa de todos los países. El mejor ejemplo es la mansión de Obama. Es decir, que él no se cree que el cambio climático sea un problema y que vaya a subir el nivel del mar. Si no, no se compraría una casa ahí. Si no, todos los mercados del mundo, la gente con más dinero del mundo, bajarían los precios de las casas en la costa, pero nadie se lo cree. O sea, es decir, que es una gran mentira, constatada por ellos mismos. Hay que recordar una cosa, que es que los aranceles hacen daño al país y al país que pone los aranceles. Porque si los constructores de coches son, vamos a tirar por lo alto, Alemania un 30% del PIB, pues ese daño se le hace a ese 30% de industria que hay. Pero es que el 100% de los que ponen los aranceles, que somos nosotros, se ve afectado por no tener coches más baratos. Es decir, perjudica a todos a favor de una pequeña minoría. Que se lo digan a los argentinos, por cierto, que tienen de esto bastante experiencia. Sobre el tema de las motos japonesas cuando llegaron a España, qué harto estoy de escuchar a la gente decir que las motos españolas eran lo mejor del mundo y que vinieron los japoneses y por no poner un arancel no se salvaron las motos españolas que eran las mejores, que eran buenísimas. Bueno, pues no serían tan buenas cuando todo el mundo prefirió comprar una moto japonesa, más barata, ¿vale? Y si te gustaba tanto, pues habéis comprado tú las motos. Es que no sé, no entiendo este razonamiento. Que yo lo que quiero es una buena moto al mejor precio, que es lo que quiero en consumidor, no que el que ha construido la moto haya nacido más cerca de mi casa, que eso me da exactamente igual.
Bueno, hasta aquí mi reflexión sobre este tema. Fernando, muchas gracias por tu programa y un abrazo. La primera idea de los burócratas de Bruselas respecto al vehículo eléctrico era esa misma, Francisco: no gravar con aranceles extraordinarios los vehículos eléctricos chinos para que los europeos pudiesen acceder a un precio más o menos razonable a los vehículos baratos que provenían de ahí. En aquel momento primaba el componente, llamémoslo, medioambiental. Esperaban además que la industria europea se transformase rápidamente y que marcas como Renault o Volkswagen o Fiat o Peugeot empezasen a producir vehículos eléctricos a toda prisa y a buen precio. Eso pensaron que cerraría el paso a estas marcas de origen chino. Ya sabes que los europeos tenemos un prejuicio respecto a los productos chinos. Pensamos que son de peor calidad y por lo tanto más baratos. Es un prejuicio similar al que tenían nuestros abuelos con los productos japoneses, allá por los años 50 y 60, cuando entraron nuestros productos en Europa, que eran más baratos, o el que tenían nuestros padres hacia los productos taiwaneses. En los años 80 el Made in Taiwan era sinónimo de producto barato. Algo similar ocurrió con los productos surcoreanos a partir de los años 90. Bueno, yo aún estoy recordando cuando en España entraron los automóviles Kia y los Hyundai. Eran más baratos que los equivalentes europeos y venían muy bien equipados. De hecho, la publicidad en televisión era esa misma. Pues bien, en Bruselas pensaban que eso era lo que iban a considerar los compradores europeos. Algunos se iban a ir al producto chino, como se fueron al japonés en su momento o al coreano, pero una mayor parte se quedaría en las marcas europeas, por una cuestión de prestigio. Y de pronto se han encontrado con que no era así. Los fabricantes europeos han emprendido una transformación muy grande de su propia industria, pero los chinos les llevaban mucha ventaja. El resultado es que el mercado de los vehículos eléctricos está hoy por hoy dominado por los vehículos chinos, que no hacen vehículos baratos, pero también hacen vehículos caros. Eso de que China es un fabricante de solo productos baratos es una idea un poco atrasada, es un mito a estas alturas. China tiene productos de alta calidad ya. Y de hecho, algunos de los vehículos que fabrican son vehículos que se pueden englobar dentro de la gama media, incluso en algunos casos de la gama alta. Y ahí es donde han tomado los burócratas de Bruselas esta medida de tratar de atajar esto mediante aranceles. Han dejado de lado el componente medioambiental que decía antes y se han decantado por el componente industrial. Quizá les parezca que el cambio climático es urgente, pero es más urgente no dejar desempleados a cientos de miles de europeos que trabajan en la industria automovilística. Así que es muy probable que, como comentaba el otro día, termine sucediendo lo que sucedió con los automóviles y las motocicletas japonesas en los años 70 y 80. No tuvieron más que tenían unos aranceles muy altos y cuotas. Ojo, cuotas. Podían pasar una cantidad de vehículos al cabo del año. Mira, no tuvieron más que instalar fábricas en territorio europeo y asunto resuelto. En España, por ejemplo, Nissan instaló una fábrica en Barcelona, después de comprar un fabricante español llamado Motor Ibérica, famoso hace muchos años por sus tractores y por sus camionetas. Honda compró la marca Montesa y se puso a fabricar algunos de sus modelos en Barcelona. Seguramente vayan por lo mismo. De hecho, ya compraron hace tiempo algunos fabricantes europeos como Volvo. Es una marca legendaria de origen sueco, famosa por hacer coches de muy alta calidad, por cierto. Es decir, la idea es, si me pones aranceles, me vengo a fabricar aquí y eso no creo que me lo vayas a impedir porque se lo tendrás que explicar a tus contribuyentes y a tus electores. En fin, seguimos con Carlos, que al hilo del tema que tratábamos en la contrarréplica de este domingo, sobre las notas de los colegios privados, nos da un dato muy interesante de este mismo año. Buenos días, Fernando. Esta mañana, después de haber oído la contracrónica sobre el tema de la EBAU, he cogido el periódico y he visto un cuadro aquí en La Voz de Galicia, que te adjunto, donde se representan las notas de la fase general de cada uno de los colegios, tanto colegios concertados como colegios públicos, y la nota de bachillerato. En base a estos resultados se pueden sacar tres conclusiones. La primera es obvia. En todos los centros todos los centros tienen notas superiores a la nota de la EBAU. O sea, todos suben la nota. Segunda conclusión, no hay diferencias entre centros privados y centros públicos. Y tercera conclusión, los colegios que más alteran la nota, o más suben la nota, son aquellos que preparan peor o tienen peores alumnos. Aquellos que tienen la nota más baja, bien sean concertados o bien sean públicos, son los de aquellos la diferencia entre la nota de bachillerato supera el 1%.
Pues muchas gracias, Carlos, por contrastar la información que daba el otro día con datos de este mismo año. Este domingo yo no miré los datos de este año, pero sí recordaba los de otros años, los de la Comunidad de Madrid concretamente. Ya en su momento porque había oído esto de que los colegios privados inflaban las notas, lo han dicho muchas veces y fui a mirarlo. Me fui al dato, que es lo importante, al dato duro. Y ya pude ver que las diferencias en las notas finales de selectividad se daban más entre centros, sin importar que fuesen públicos, privados o concertados, que entre enseñanza privada, concertada y pública, que en todos los casos eran muy similares y dependían del año. Es decir, que si se inflaban las notas, las inflaban todos, y que si las desinflaban, las desinflaban todos. Algo que creo que sin necesidad de recurrir a datos duros, como has hecho tú, pues yo creo que ya todos descontábamos. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del efecto Alvise. Luis percibe, como todos, que la acción política genera problemas y dudosamente palía alguno, y se dedica a la política. De momento, a decir cómo nos organizaría la vida a los demás y, si gobernase, a organizarnos la vida a los demás. Hace camino gracias a que pone a su favor lo fácil que es criticar a un gobierno inoperante, ya que usa eficazmente las redes sociales como un canal de propaganda de alcance, dada la parálisis de los medios tradicionales en este cambio de paradigma en la comunicación social que las redes sociales están desencadenando. No sabemos qué pasará y al tiempo sabemos que lo que pase ya ha ocurrido. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 25 de junio, mañana 26, y estaré de vuelta. ¡Hasta mañana!